Bueno, muy buenas tardes. En este panel de Obra Pública y Vivienda tengo el gran gusto de presentar al Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, licenciado Rogelio Frigerio. Rogelio es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, especializado en Planificación y Desarrollo Económico. Fue profesor de grado y de posgrado en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de El Salvador, en la Universidad Carlos III de Madrid, en la Universidad Católica Argentina y en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, UCES. En la actividad privada fundó y dirigió hasta 2011 la consultora Economía y Regiones. Fue también presidente de Federar, Fundación de Estudios para el Desarrollo Económico y Regional de la Argentina, consultor de Naciones Unidas, del Banco Interamericano de Desarrollo, consejero de la Fundación OQITA y cofundador y presidente de la Asociación Argentina de Evaluación. En el sector público fue secretario de Programación Económica del Ministerio de Economía de la Nación, representante argentino ante el Banco Centroamericano de Integración Económica, ante el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Fue también representante de la República Argentina en el Grupo de Alto Nivel de Coordinación de Políticas Macroeconómicas del Mercosur. En 2011 fue electo como diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el PRO, presidiendo la Comisión de Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria de la legislatura de la ciudad. A fines del 2013 fue designado presidente del Banco Ciudad, cargo que desempeñó hasta el momento de su asunción como actual ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación. Con el ministro y su equipo tenemos una relación de continuo trabajo, con el permanente objetivo de lograr la plena actividad de nuestra industria. Este objetivo ya no es parte del futuro, sino que a través de medidas fundamentales, como el nuevo decreto de redeterminación de precios 691, la resolución 62 de su ministerio y la transparencia en las licitaciones, ya lo vemos en el horizonte, que como todos sabemos no es parte del futuro, sino del presente. La mejora en los indicadores de actividad como el empleo, el reinicio y la puesta en régimen de miles de viviendas en todo el país, la cada vez mayor cantidad de licitaciones en base a una planificación de gran magnitud en obras públicas, nos permiten decir que el trabajo hecho hasta aquí ha sentado las bases para el crecimiento sólido, sostenido y confiable de la obra pública y la vivienda, que tienen un gran significado no solo para nuestra industria, sino para la sociedad en su conjunto. Señores y señoras, con nosotros el licenciado Rogelio Frigerio. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a la Cámara Argentina de la Construcción por esta invitación en este cumpleaños, 80 años de vida, en la convención número 64. Es un honor estar acá, prácticamente de telonero del presidente que está por llegar en cualquier momento. Entiendo que están todos acá para escucharlo a él y no a mí. Además, para los que están desde la mañana se deben haber cansado de escuchar currículum. Si hubiera sabido que iban a leer el mío, lo hubiera evitado, así que les pido disculpas. La Argentina enfrenta muchos desafíos en estos tiempos. Por primera vez, creo, en más de 50 años, recién pregunté si Frondizi había formado parte de algunas convenciones. Me decían que en esa época había almuerzos y que sí, que Frondizi junto con el padre de Crivelli, en ese entonces ministro de Obras Públicas, por supuesto habían estado en todas y cada una de las convenciones durante los 4 años de ese gobierno. Y creo que por primera vez, precisamente desde el gobierno de Frondizi a esta parte, están dadas las condiciones, o estamos generando las condiciones en la Argentina para volver a pensar en el largo plazo. Estamos dejando ese horizonte corto del populismo que se termina en la próxima elección para pensar o intentar pensar en las próximas generaciones, en la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos. Estamos entendiendo que lo que tenemos que encarar son políticas de desarrollo sostenidas en el tiempo y no crecimientos espasmódicos luego de crisis profundas.
Sabemos que para eso tenemos que trabajar mucho en la competitividad de la economía argentina y sabemos también que tenemos una deuda enorme desde el punto de vista social, sobre todo con los más pobres, con los sectores más vulnerables de la Argentina. Y en ese sentido el Estado tiene una enorme responsabilidad. Probablemente más del 50% de los problemas de competitividad de nuestro país estén bajo la órbita o la responsabilidad del Estado. Seguramente mucho de eso se habrá hablado en la jornada de hoy. Tenemos que recuperar el Estado como articulador de las políticas de desarrollo económico. Tenemos que, como decía, pensar en el largo plazo. Y el largo plazo básicamente es inversión. Y tenemos que entender, como dice el presidente, que lo que cambia la vida de la gente, que lo que mejora las condiciones de vida de nuestros compatriotas no es el gasto público, sino la inversión. Y tenemos que ir hacia eso. Y tenemos ahí también un enorme desafío. Y tenemos que tener cuidado también. Inversión no es necesariamente partidas del presupuesto destinadas a la infraestructura. En el pasado hemos tenido muchas partidas en el presupuesto destinadas a la infraestructura y eso no se ha traducido en inversión, no se ha traducido en mayor competitividad, no se ha traducido en una disminución de la pobreza. En las últimas décadas la Argentina tuvo una inversión respecto al producto menor a los 18 puntos. Para crecer de manera sostenida, por lo menos al 4% anual durante los próximos 25 años, tenemos que pasar a una inversión de 25 puntos del Producto Bruto. Y en términos de la obra pública o de la inversión pública, tenemos que pasar de los 2 puntos de hoy en día a un objetivo de 6 puntos del producto en los próximos 5 años. Ya empezamos con el presupuesto del 2017, donde incrementamos la participación del presupuesto destinada a la inversión en infraestructura. Esto implica triplicar la inversión en infraestructura en los próximos 5 años. Y es un desafío central de todos los que estamos acá, de la nación, pero también de las provincias, los municipios y, por supuesto, el sector privado. Hoy, precisamente las provincias y los municipios están empezando a contar con más recursos. Por primera vez, por lo menos en las últimas 3 décadas, la nación empezó a descentralizar recursos. Hicimos un acuerdo fiscal federal con las provincias que por primera vez, lejos de restarle recursos a las provincias, hizo una transferencia de recursos del gobierno nacional a los gobiernos subnacionales y eso implica también más responsabilidades en nación y en provincias y municipios para dedicar, aunque sea una parte de esos recursos incrementales, a la inversión pública, a la inversión en infraestructura. Nosotros tenemos además que definir claramente las responsabilidades de cada nivel de gobierno respecto a las obras de infraestructura. Y empezamos con este gobierno el 10 de diciembre. El Estado Nacional no puede hacer cualquier obra pública, no tiene sentido. No tiene sentido que el gobierno nacional destine recursos para hacer bacheo, cordón cuneta en localidades muy alejadas de la capital federal. Es más caro llevar a un funcionario del gobierno a controlar la obra que destinarle los recursos a la provincia o al municipio para que las haga. Tenemos que entender que no podemos hacer todos todo, que tenemos que definir prioridades. Y en términos de la infraestructura social, que es básicamente la que está bajo la responsabilidad de mi ministerio, el presidente ha sido muy claro en la fijación de prioridades. A fin de su mandato, el 100% de los argentinos tiene que tener agua potable, por lo menos el 75% tiene que tener acceso a las cloacas. Tenemos que hacer también las plantas de saneamiento ambiental y de los 3,5 millones de problemas de hábitat en la Argentina, ya sea de calidad o de cantidad de viviendas, tenemos que resolver al menos 1 millón de soluciones habitacionales o problemas del hábitat. Son objetivos muy claros, medibles, en función de los cuales la sociedad en cada una de las elecciones va a medir la capacidad y la eficiencia de este gobierno en llevar adelante esas conclusiones. Esta es la verdadera revolución que encaramos con el presidente en esta gestión. Una revolución que nos exige mayor compromiso al Estado en términos de mayor inversión, de más transparencia, de aumentar la productividad del gasto y de la inversión pública. Es una revolución que exige también de ustedes, los empresarios, mayor compromiso con la competencia.
por la disminución de costos, por el incremento del empleo, básicamente por invertir y superarse como empresarios. Son conscientes todos de la herencia que recibimos, así que no me voy a explayar mucho. Obra pública totalmente parada al inicio de nuestra gestión. Deudas enormes, no solo en mi ministerio, en el Ministerio de Transporte, en el Ministerio de Energía, que también hacen obras públicas. Deudas millonarias. En el caso de mi ministerio, más de 8.000 millones de pesos de deuda del 2015, de certificados de obras no pagados. Obras completamente paradas desde octubre. Desde octubre, la obra pública, desde octubre de 2015 no había recibido un solo peso. La mitad de toda la obra pública iniciada en el 2015 no había recibido durante el año pasado un solo peso. El empleo había caído drásticamente en los 2 últimos meses del año pasado. Se había roto la rueda de la actividad, básicamente porque no hubo prácticamente licitaciones durante el año pasado. Por supuesto, y eso lo saben también muy bien, encontramos un enorme desorden administrativo, para llamarlo de una manera elegante, con casos de corrupción ya conocidos, prácticamente sin expedientes. Muchas veces intentábamos pagar certificados de obra para generar más empleo y no podíamos porque no había ningún papel que respaldara precisamente la obra que teníamos que pagar. Y por supuesto una ausencia enorme de proyectos ejecutivos que también complicó esa primera parte del año. Y nos hicimos cargo, porque entendemos que uno gobierna o uno le eligen sin beneficio de inventario. Pero la primera parte del año fue dura y ustedes compartieron esos primeros meses de gestión difíciles con nosotros. Si seguíamos como antes, si seguíamos pagando tal cual se pagaba antes, hubiéramos convalidado una estructura corrupta que no quisimos hacer. Hoy podemos decir con orgullo que esa etapa difícil concluyó. En los últimos 2 meses ejecutamos en nuestro ministerio, pero entiendo que esto también ocurrió en los otros ministerios con responsabilidad en la obra, más del 25% del presupuesto anual en los últimos 2 meses. Y entendemos que esa tendencia de récord de ejecución del gasto público en inversión se va a sostener en los meses que quedan. Podemos decir que la rueda de la inversión pública comenzó a girar nuevamente. Mantener esa velocidad de ejecución, por supuesto que es un compromiso del Estado, pero también es un compromiso de todos, de ustedes, los empresarios, certificando cada vez con mayor rapidez, sosteniendo el nivel de empleo, acelerando el ritmo de las obras. Vamos a terminar el año con una ejecución de por lo menos el 80% de nuestro presupuesto, que si tomamos en cuenta también los recursos que destinamos a pagar la deuda del 2015, podemos decir que estamos ejecutando prácticamente todo el presupuesto del 2016 a fines de este año. Hoy en día, desde el Ministerio del Interior, tenemos ejecutando proyectos por 115.000 millones de pesos y apuntamos a iniciar antes de fin de año otros 30.000 millones de pesos adicionales. Tenemos 57.000 viviendas en marcha y este año vamos a terminar 20.000 viviendas. Durante el 2017 se van a haber terminado 41.500 viviendas. Es decir, que en los 2 primeros años de gestión vamos a poder decir que le dimos soluciones habitacionales desde el punto de vista cuantitativo a 60.000 familias. Estamos hablando de más de 250.000 compatriotas. Esto sumado a las 270 intervenciones de mejora del hábitat en los lugares más vulnerables de la Argentina, que involucran a casi 300.000 habitantes. En suma, en los 2 primeros años de gestión, vamos a poder decir que atendimos 500.000 de problemas del hábitat en la Argentina. Ya tenemos en marcha 1.000 obras de AISA y del ENOSA, del Ente Nacional de Obras Hídricas y de Saneamiento Ambiental, que hace las obras básicamente en el interior del país.
Como ustedes ven todos los días en los diarios, nos comprometimos y estamos cumpliendo a licitar una obra por día de agua potable y de saneamiento. Con esfuerzo vamos a transformar a millones de argentinos al final de nuestro mandato en ciudadanos del siglo XXI que tienen acceso a los servicios públicos esenciales, al agua potable, a las cloacas, al hábitat. Encaramos, como decíamos al principio, políticas de largo plazo. Por eso tenemos un Plan Nacional del Agua, que todos ustedes conocen, y tenemos también una estrategia de planeamiento urbano que no existía en la Argentina. Y no es casualidad entonces que el 30% de las viviendas que encontramos no tengan acceso a servicios básicos. No es casualidad que el 30% de las viviendas que hizo el Estado no tengan agua potable, cloaca o acceso a la red de gas. Son obras que no se ven, son obras que están enterradas bajo la tierra, pero son obras que les cambian la vida a los argentinos. Estamos trabajando en equipo. Por primera vez en décadas en la Argentina entendimos el llamado del presidente de la Nación a trabajar en equipo, no solo con mis compañeros ministros que tienen responsabilidad en este tema. Estamos trabajando en equipo con la Cámara Argentina de la Construcción, con la UOCRA, con los representantes de los trabajadores. Nos juntamos por lo menos una vez cada 15 días para evaluar cómo venimos, para ver qué cosas podemos corregir, para ver qué cosas podemos anticipar, arreglar, solucionar para generar básicamente empleo, que es nuestra obsesión, que es la obsesión del presidente de la Nación. Y ese trabajo en equipo generó, entre otras cosas, reglas claras de funcionamiento. Pudimos encarar y solucionar un viejo problema que tenía que ver con la redeterminación de precios. Y hoy podemos decir también con orgullo que es un tema o un problema del pasado. Pudimos también en conjunto trabajar sobre una ley fundamental para la Argentina que tiene que ver con la participación pública o privada, que tiene ya media sanción del Senado y que se va a transformar en los próximos días en ley en la Cámara de Diputados. Y también juntos estamos trabajando en un nuevo proyecto de ley de buenas prácticas y transparencia en los procesos de licitación de obras públicas, tal cual demanda la sociedad, porque las obras públicas se hacen con los recursos de la gente y nuestra responsabilidad es cuidar muy bien esos recursos de los argentinos. En definitiva, tenemos que seguir en esta línea, trabajando en equipo, todos los días, como dice el presidente, un paso en la dirección correcta. Necesitamos más empresas de la construcción, por supuesto necesitamos muchísimo más empleo, empleo del bueno también, como lo llama el presidente. Y como dice él también, sí se puede. Muchísimas gracias.